Comencemos, a ver, repasemos un poquitito antes de empezar. Estamos en hidratos de carbono, está en los azúcares, glúcidos, hidratos de carbono, carbohidratos, como les digan, ¿está? Cuando me hablen de esos cuatro términos, me están hablando de azúcares, ¿está? Pues después vamos a ver los lípidos y después vamos a ver los aminoácidos y las proteínas, ¿está? Son los distintos componentes orgánicos que forman parte de todos los procesos metabólicos que ocurren dentro del organismo, ¿está? Dentro de los hidratos de carbono, ya hemos visto cómo se los nombra, cómo la fórmula general, las clasificaciones, que hay tres tipos de clasificaciones, según la cantidad de unidades o de monómeros, puede ser monosacárido, disacárido, oligosacárido y polisacárido, ¿estamos de acuerdo? Y después, según la función orgánica, puede ser aldo o ceto, y según la cantidad de carbono, puede ser triosa, tetrosa, pentosa, hexosa, ¿estamos de acuerdo? Bueno, todo eso ya, y en lo que nos hemos quedado la semana pasada, ha sido en los enantiómeros, ¿está? En la semana pasada, parece que ya es lunes para mí, no, ayer, enantiómeros, ¿de acuerdo? En los enantiómeros, ¿qué eran los superpólices? ¿Qué ejemplo le había puesto yo? La mano, ¿está? Cuando yo superpongo mis manos, no me coinciden los dedos, ¿está? ¿Y qué habíamos dicho nosotros? En los azúcares, ¿qué veíamos en la hoja? Que los compuestos de un azúcar, cuando se los ponía en un espejo, se cambiaban todos, los oxidrilos, todo lo que estaba a la derecha, los hidrógenos pasaban a la izquierda, y todo lo que estaban en la izquierda pasaban a la derecha, ¿está? ¿Y qué obteníamos? La misma molécula, por ejemplo, si yo estaba hablando de gliceraldehído, obtenía de vuelta gliceraldehído, pero ¿qué me cambiaba? Que de D, gliceraldehído, porque en el último carbono quiral su oxidrilo estaba a la derecha, por eso era D, cuando nosotros lo poníamos frente al espejo, ¿qué pasaba? Pasaba hacia la izquierda, ¿está? Porque cambiaban todas las posiciones. Entonces, al pasar hacia la izquierda, me daban los L, ¿está? Los levógiros. Entonces ahí, siempre los enantiómeros van a ser las mismas moléculas, por eso tienen las mismas propiedades físicas y químicas, solamente van a cambiar en que unos van a ser D y los otros van a ser L. ¿Está? ¿Y qué es lo único que varía? Es el plano de simetría, ese del giro de la luz polarizada, ¿está? Pero de ahí todas las demás propiedades son iguales, porque estoy hablando del mismo compuesto. ¿Estamos? ¿Me escuchan o no? Justo me está entrando una llamada. Bueno. Eso en cuanto a lo que habíamos visto, ¿está? Ahora tenemos que ver otro componente que hay dentro. Acuérdense que estamos en monosacáridos. Todavía no hemos llegado ni a óligo ni a poli, ¿está? Estamos en monosacáridos. Los monosacáridos tienen otra característica, ¿está? Que se llaman diasterómeros o epímeros. Entonces tenemos que escribir eso. ¿Qué es un diasterómero o epímero? Tenemos que aprender eso. Ya hemos visto que es un enantiómero. Ahora vamos a aprender diasterómero o epímero. Tengo que correr la cortina, ¿verdad? Diasterómeros o epímeros. Aquí más el volumen. Diasterómeros o epímeros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Escribamos primero qué es y después le voy a mostrar con un ejemplo. Diasterómeros o epímeros. Son isómeros que difieren en la posición de un solo carbono quiral. Son isómeros que difieren en la posición de un solo carbono quiral. Punto seguido. No son imágenes especulares unos de otros.
no son imágenes especulares unos de otros, y por lo tanto poseen diferentes propiedades físicas y químicas. Ejemplo. ¿Está? Dentro de los ejemplos, ¿quién va a estar? La D-glucosa. ¿Está? La D-glucosa y la D-galactosa. Esperen que atiendo un segundo, porque me llaman y no me van a dejar llamar. Hacer los ejemplos. 2 monosacáridos, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué tenemos que saber de ellos dos? Que ellos son epímeros en carbono 4. Escribamos eso. Epímeros en carbono 4. ¿Qué dije yo de los epímeros o diasterómeros? Que son estructuras, que no son imágenes especular, que tienen diferentes propiedades físicas y químicas. ¿Por qué? Porque son distintos compuestos. Uno es glucosa y otro es lactosa. ¿Por qué? Tienen la misma estructura, nada más que van a cambiar en carbono 4. Ahora les muestro. Ya voy a borrar para poder hacerles la estructura y lo vean. El que quiera vaya haciendo la estructura de la glucosa. Hay que aprenderse la estructura de la glucosa, ¿está? Porque de la glucosa vamos a poder saber todas las otras estructuras. Ahora con epímero las vamos a aprender. La glucosa, ¿qué tiene en carbono 1? Un aldehído, ¿estamos de acuerdo? 6 carbonos, 3, 4, 5, 6. El último, ¿qué es? Un alcohol, CH2OH. Si es de glucosa, ¿qué pasa con el penúltimo carbono? Va a la derecha, ¿estamos de acuerdo? Este es de glucosa. Esa es la D-glucosa. Yo dije que la galactosa es epímero de carbono 4. ¿Cómo contábamos acá los carbonos? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Arriba, de arriba. Porque tenemos un aldehído y un alcohol. Y la función orgánica más importante es el aldehído. Entonces se empieza desde arriba. ¿Estamos de acuerdo? Pongamos la misma estructura. Pongan abajo el alcohol. Y yo voy a copiar lo mismo, solamente voy a cambiar, porque me dice epímero en carbono 4, en la glucosa está a la derecha, al COH lo voy a pasar a la izquierda, pero de ahí tiene que ser la misma estructura. Carbono 2 tiene el OH a la derecha, lo pongo a la derecha. Carbono 3 lo tiene el OH a la izquierda. Y ahora cambio. Carbono 4 pasa a la izquierda. Carbono 5 queda donde está porque es la D-galactosa, entonces sí o sí. El último carbono quiral tiene que estar a la derecha. ¿Estamos todos de acuerdo? Y esta es la galactosa. Ellos son epímeros en carbono 4. Consecuento. 1, 2, 3, 4. Entonces ahí remarquen. Carbono 4 de galactosa, carbono 4 de glucosa son lo único que cambia. Fíjense ustedes que lo demás de la estructura es igual. ¿Está? Entonces yo sabiendo que la galactosa es epímera de la glucosa, yo sabiendo la glucosa ya puedo saber la galactosa. ¿Estamos de acuerdo? Ellas dos son epímeros o diasterómeros, como les quieran decir. ¿Estamos de acuerdo? Se entiende que los epímeros o diasterómeros son moléculas diferentes, por eso tienen diferentes propiedades físicas y diferentes propiedades químicas. ¿Estamos, Anto, Estefanía, Sofía? Sí, ¿Me siguen? Sí.
Buenísimo. Ro, ¿me seguís? Sí, mami, solo que veo un poquito borroso. ¿Querés que te lo acerque? No, no, si no hay drama, sí, igual me tardo un poco, pero lo voy copiando. Bueno, ¿está? Este es un ejemplo. Sí, Hay otro epímero de la glucosa que debemos saber. ¿Está? Es la manosa. La D glucosa y la D manosa son epímeros. Pero ¿qué cambia? Que ya no es en carbono 4, es en carbono 2. Que yo voy a dejar la glucosa, solamente voy a borrar esto, y tengo que volverlo al lugar que está, como estaba, y voy a hacer la manosa. Entonces acá había un OH, que era tal cual estaba la glucosa. ¿Está? Entonces ahora vuelvo a copiar la misma estructura. ¿Estamos de acuerdo? Capaz que lo puedo hacer un poco más suave para... Igual, igual. ¿Qué me dice ahora? Que cambia carbono 2. Entonces lo tengo hacia la derecha, lo paso hacia la izquierda. Y de ahí copo todo tal cual. Carbono 3 a la izquierda, carbono 4 hacia la derecha, y obviamente que este tiene a la derecha porque es D manosa. Entonces, esta es la D manosa. Y yo al saber los enantiómeros y los epímeros, su definición, ya puedo saber. Manosa, bueno, glucosa es la que se tiene que aprender. Glucosa pueden saber manosa y galactosa. Entonces me fijo, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. ¿Dónde son epímeras? En carbono 2. Y si ustedes se fijan, todo lo demás es igual en la molécula. ¿Está? Entonces, sabiendo ese mínimo detalle, ya saben 3 estructuras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende, epímeros? Sí, Mavi. Buenísimo. Mavi dice maltosa. manosa. Manosa. La maltosa es un disacárido. Es que Zaira, está todo estamos en trabado, mono, no sé. No veo nada. estamos en monosacárido. Maltosa, lactosa y sacarosa son disacáridos. Estamos viendo los monómeros, ¿está? Sí. No me acuerdo si habían anotado que estas estructuras se llamaban forma lineal o proyección de Fischer. ¿Habían anotado eso? No. Bueno, anoten. Estas estructuras así, de forma alargada, porque hoy día vamos a aprender otras propiedades que tienen los azúcares, que es la mutarrotación, cuando forman ciclos, ¿está? Y llevan otro nombre. Entonces tenemos que saber que esta forma se llama forma lineal o proyección, perdón, proyección de Fischer. ¿Estamos de acuerdo? Fischer, F-I-S-H-R, Fischer. ¿Está? Ese. Ah, ok. Sí. ¿Qué error? No te escucho. No, nada. Era de Fisher, como... No, puse bien. ¿Está bien? Buenísimo. Sí. ¿Se entendió entonces cómo son los epímeros? Sí, Mavi. Todas las fórmulas, todas. Las glucosas, las manosas, toda esta representación así se llama lineal, porque es una línea, o de Fischer, ¿está? Bueno, ahora les voy a enseñar esto que les estaba hablando, la mutarrotación, ¿está? ¿Qué es eso? Es otro fenómeno que tienen los azúcares. Es bastante largo, entonces yo voy a ir, para que ustedes lo puedan ver, voy a ir haciendo de a 12 estructuras y yo voy a ir borrando, ¿está? Para que ustedes la puedan ver mejor.
pero ustedes todas las van haciendo seguidas, unas de otras, ¿estamos de acuerdo? Hasta el final. ¿Qué es la mutarrotación? La mutarrotación es un fenómeno que sufren los monosacáridos. Nosotros solamente vamos a ver la mutarrotación de la glucosa y la fructosa. ¿Qué es lo que se obtiene? De esta estructura lineal, nosotros vamos a comenzar con ella, y vamos a llegar a un ciclo, donde la glucosa se cicla, se cierra, forma un anillo de 6 carbonos, ¿estamos de acuerdo? Esa es una propiedad que tienen los azúcares, ¿está? Entonces pongamos eso, y les voy a dictar primero, y después les voy a mostrar cómo es paso a paso. Pongamos, forma lineal, coma, es el título. Forma lineal, coma, hemiacetálica con H. Les escribo y después lo borro porque necesito la pizarra. Y esta es la parte que yo me pregunto, ¿qué hacen las profesoras de ustedes sentadas leyendo una diapositiva? ¿Cuándo se van a ensuciar las manos con tinta para enseñar? Nunca. Forma lineal, coma, hemiacetálica con H. Y cíclica. Por todas esas partes vamos a pasar hasta llegar a un ciclo. Vamos a partir de lineal. Vamos a obtener la fórmula hemiacetálica y vamos a obtener la forma cíclica de monosacáridos. Ese es el título. ¿Estamos de acuerdo? Fórmula lineal, hemiacetálica y cíclica de monosacáridos. Primero escribamos, porque yo necesito que tengamos unos detalles para poder hacer esto. Hay que saber algunas cosas, ¿tá? Porque si no, no se las puede obtener. Pongamos, las aldohexosas, ¿cómo? ¿Puedo borrar el título ya que necesito la pizarra? Sí, Mavi. Coma. Las cetohexosas y las aldopentosas lineales, o sea, las estructuras que acabamos de ver, lineales, en disolución acuosa, coma, es decir, en contacto con el agua, me quiere decir disolución acuosa. Estamos cuando estas azúcares se pongan en contacto con agua, va a pasar todo este proceso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces pongamos entre paréntesis, en contacto con aguas. Eso significa en disolución acuosa. Pueden ciclarse, o sea, formar ciclos, cerrarse. Pueden ciclarse. Formando las estructuras, y ahora les escribo, piranosas y furanosas. Respectivamente. ¿Qué dice en la segunda, Mavi? Furanosas. Ya les voy a explicar de dónde viene eso. Piranosas y furanosas, con esto. Respectivamente. Punto seguido. El proceso se denomina mutarrotación, con doble R. Mutarrotación. El cual es reversible. ¿Qué quiere decir que sea reversible? Puede volver a su estructura original. Exacto, que yo voy a empezar de una estructura lineal, voy a llegar a un ciclo, y de ese ciclo puedo volver a la estructura lineal. ¿Estamos de acuerdo? Pongamos eso. Es decir, los sacáridos se cierran formando ciclos y se abren volviendo a su estructura de cadena abierta o lineal.
Es decir, los monosacáridos se cierran formando ciclos y se abren volviendo a su estructura de cadena abierta o lineal. ¿Estamos de acuerdo? Y se abren. Volviendo a su estructura de cadena abierta o lineal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Punto aparte, punto seguido. Para poder formar el ciclo, y esto con luces de colores, porque esto lo vamos a usar mucho, todo lo que esté a la derecha en la forma lineal o proyección de Fisher, todo lo que esté a la derecha en la forma lineal o proyección de Fisher va hacia abajo. Okay. En la forma cíclica o proyección, y le escribo cómo se escribe hardware. Va hacia abajo en la proyección, en la forma cíclica o proyección de hardware. H-A-W-O-R-T-H, hardware. Ahora vamos a ver todo eso. Y todo lo que está a la izquierda, en la lineal, va hacia arriba en la cíclica. Hacia arriba. Va hacia arriba, todo lo que está a la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Punto seguido. Surgen dos nuevos isómeros que se llaman, ya voy a mostrar todo esto, anómero alfa, así se llaman los isómeros, anómero alfa y beta. Eso es en H, ¿verdad? Sí. Bien. Es decir, pongan, cuando en el carbono 1 o anomérico, el oxidrilo se encuentra hacia abajo, se forma el isómero alfa. ¿Puedo repetir? El oxidrilo. Del carbono anomérico se encuentra hacia abajo, se forma el isómero alfa. ¿Vamos o no? Y cuando se encuentra el oxidrilo hacia arriba, se forma el isómero beta. Vamos a ver todo esto, no se asusten. Por eso digo yo que le está faltando tinta a los profesores en las manos para explicar todo esto. Porque yo ahora de demostrarles todo esto que les estoy haciendo escribir. Punto aparte. Cuando se A la encuentra forma cíclica, ¿qué? el oxidrilo hacia arriba, se forma el, ¿qué era? Isómero beta. Hacia arriba, el isómero beta. Claro, Alfa hacia, para beta hacia arriba, alfa hacia abajo. Sí, beta. Bueno, sigamos. Pongan. A la forma cíclica de la glucosa, se la llama también piranósicas. ¿Está? ¿Por quién? Por esta estructura. La de pirano, ¿está? Ese es el pirano.
Está este el pirano. Entonces se pueden llamar alfa, porque ahora se agrega esa letra, alfa de glucosa o alfa de glucopiranosa, del pirano. Él es el pirano, ya vamos a ver. Entonces se Si me puede tocan llamar, los alfa de glucosa o alfa de glucopiranosa. Y si me toca el otro isómero va a ser beta, beta de glucosa o beta de glucopiranosa. ¿Estamos de acuerdo? Eso es cuando nos toque glucosa. Ya les muestro todo esto, es todo una secuencia de pasos. Me dice que me queda poco tiempo, si nos caemos volvemos a entrar. Ponga. A la forma cíclica de la fructosa se la llama forma furanósica. Por el furano. Y la estructura del furano es esta, como la de la casita. ¿Está? Ese es el furano. Entonces puede ser alfa de fructosa o alfa de fructofuranosa. Y el isómero beta puede ser beta de fructosa o beta de fructofuranosa. Porque viene del furano. Este es el furano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos o no? Ahora voy a hacer los procesos para que entiendan. Todo lo que acabo de escribir. Va, dedito. Pongamos, ciclación de la glucosa. ¿Cómo se va a ciclar la glucosa? Pongamos, en solución acuosa, la glucosa existe como una mezcla en equilibrio. En solución acuosa, la glucosa existe como una mezcla en equilibrio. Y la mezcla va a ser, en su forma lineal, de un 0,02%. En su forma alfa, porque cuando se cicla se forma la alfa y la beta, en un 36%. Y cuando me dé la beta, va a ser en un 64%. ¿Estamos de acuerdo? Lineal es un 0,02%. Alfa 36 y beta 64. Bien, gracias. Empecemos. Pongamos la fórmula lineal de la glucosa. ¿Está? Hagamos. Si era D, el último H va a la derecha. ¿Qué más sabemos? El único que cambia es el carbono 3. Todos los demás van a la derecha.
tomando la forma del pirán. Tenemos que cerrar, tenemos que formar el pirán. Cerrar esa estructura abierta. ¿Qué es lo primero que se hace? Completemos. Carbono 1, ¿qué tengo yo? Un aldehído. Lo pongo. Carbono 1, un aldehído. ¿Qué habíamos leído? ¿Qué he dicho yo? Que cuando en la fórmula lineal o de Fischer esté hacia la derecha, en la de Hadward o cíclica, iba hacia abajo, ¿está? Entonces este carbono, miren, cuenten, es lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo ya hice carbono 1, ahora estoy en carbono 2, vengo a carbono 2 y me fijo. Hacia la derecha, entonces, ¿hacia dónde va en esta, en la cíclica o de Hadward? Hacia abajo. OH hacia abajo. ¿Qué me queda hacia arriba? El hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Pasamos a carbono 3. Carbono 3, OH hacia la izquierda, va hacia arriba. Carbono 3, OH hacia arriba. Entonces hidrógeno hacia abajo. Mis referentes son los OH. Carbono 4, OH hacia la izquierda, hacia la derecha, va hacia abajo. ¿Bravo? OH. Sí. Hidrógeno. ¿Qué pasa? Que se traba, Mabel. Ah, Yo te veo bueno. remil trabada en el video. ¿Me ves qué? Remil trabada, se traba un montón. Sí, yo Ah. también. La pantalla, el audio no, digamos. Sí. Ah, bueno. Entonces hay que ir viendo lo que hemos escrito. Carbono 1, tal como está, un aldehído. Carbono 2 tengo que leer. ¿Qué dice cuando en la lineal están los OH hacia la derecha? Que en la cíclica van hacia abajo. Entonces pongo hacia abajo. Carbono 3, el OH está hacia la izquierda, entonces va arriba. Carbono 4, el OH está hacia la derecha, entonces va hacia abajo. Carbono 5, el OH está hacia la derecha, entonces va abajo. El hidrógeno va arriba y ahí se conecta el carbono 6, CH2OH. ¿Estamos de acuerdo? Hay que poder volver a acomodar lo que estaba en forma lineal en el ciclo, aprendiéndose lo que le acabo de decir. Cuando el OH esté en la lineal hacia la derecha, va hacia abajo. Cuando el OH esté en la lineal hacia la izquierda, va arriba. Y que sean los carbonos que tienen que ser, obvio. Si no, van a poner cualquier cosa. Y bueno, obtener cualquier estructura. ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo que poder llegar a cerrar eso que está abierto acá. Esto no se ha cerrado todavía. ¿Está? ¿Qué vamos a hacer ahora? El fenómeno se llama mutar-rotación. Rotar, mutar, cambiar. Entonces yo me voy a parar en carbono 5. Y voy a rotar todos los elementos de carbono 5 en sentido antihorario. O sea, el alcohol va a pasar al lugar del hidrógeno. El hidrógeno al lugar del OH. Y el OH en el lugar del CH2OH. ¿Estamos de acuerdo? Hay que cambiarlos a todos de posición. Sentido antihorario, de carbono 5. Hay que rotar para poder unir. ¿Estamos de acuerdo? Roten. Ya hago yo la estructura allá donde está la lineal, voy a borrar y voy a hacer la estructura. Ustedes hagan flecha, doble flecha y ponen al lado. Yo voy a hacer hacia la izquierda ahora, porque no tengo pizarra. Tu profesora hablándole y explicándole un ¿puede enseñar esto? Puede enseñar así como enseña. No, es muy difícil, digamos, y aparte no han sabido explicar ni siquiera nomenclatura inorgánica, menos esto.
Y este es el momento en que yo digo, ¿cómo ganan la plata de arriba esas mujeres? Sí. Sí, eso digo yo. Encima ni para presentar alguna queja o algo porque ni bola te dan. Alfa, miren, cuando está hacia arriba y el hidrógeno hacia abajo es el beta. Beta de glucosa o beta de glucopiranosa. ¿Estamos de acuerdo? Y hemos llegado a cerrar una molécula de glucosa. Y cuando cerramos la molécula de glucosa, surgen los isómeros, alfa y beta, que cuando es lineal solamente lo nombramos como D. No le ponemos alfa y beta en la proyección de Fischer o lineal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Este medio de Sí, mierda no me mami. permite, porque si es presencial sería mucho mejor, pero bueno, trato de que más o menos vean y entiendan. Por eso voy borrando y tratando de escribir, y bueno, es todo seguido, una al lado de la otra, y todas las flechas son reversibles, ¿estamos de acuerdo? Doble flecha. Ustedes pueden ir de lineal a cíclica y de cíclica a lineal, ¿estamos de acuerdo? No hay ningún problema. Bueno, ahora veamos la ciclación, porque es a partir de la furanosa, de la fructosa. Pongamos ciclación de fructosa. Anto, Estefanía, ¿entienden? Sí, Mabel, es medio complicado. Hay que volver a verla después. ¿Está? Sí. Cuestiones que la entienden, después la van aprendiendo. Si uno lo entiende, le pueden hacer una pregunta de razonamiento y ustedes van a saber de qué le están hablando. Imagínense que ella le presenta la forma lineal y le ponen la cíclica. Y a ustedes después en el parcial le empiezan a preguntar de la hidratación, de la solución acuosa, de la deshidratación, y si ustedes no saben el proceso, no pueden contestar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo debo conocer el proceso para poder entender esas preguntas capciosas que ellas hacen. ¿Está? Pongamos, ciclación de fructosa. Escribamos, ¿qué vamos a escribir primero? La fructosa, de forma lineal o Fischer. Yo parto de la lineal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alcohol arriba, alcohol abajo. Y este en carbono 2 tiene la cetona. ¿Cómo va a ser entonces si la clasificamos por función orgánica y número de carbono? ¿Cómo diríamos que es la D-fructosa? ¿Es aldo o ceto? Ceto. Ceto. Y si tiene 6 carbonos, ¿cómo va a ser? Cetohexosa. Luxosa. Entonces la fructosa es una cetohexosa. Y la glucosa era una aldohexosa. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Esa es la fructosa. Ahí está la cetona. Cambia la función, por eso esta es furanósica. ¿Está? Tratemos de hacer la forma furanósica, pongamos. Acá vamos a poner el carbono 1, ¿está? CH2OH. Este es el carbono 2, donde está la cetona. ¿Estamos de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, para que no nos perdamos. 1 está acá abajo. 1, 2. La cetona arriba. 3, 4, 5, 6. Los oxidrilos. ¿Cómo vamos, Álvaro y Matías? ¿Están o no? Che, no se va. No habla nada. Bien, Bien, profe. Mavi. Ah, bueno. No huele una mosca, por eso pregunto. Ah, Con el tema de los oxidrilos, tenemos que hacer lo mismo que Claro. hemos hecho con la glucosa. Rige la misma regla, ¿está? ¿Qué habíamos dicho? Lo que esté a la izquierda
porque yo tengo que empezar del carbono 3. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Carbono 3. Lo que esté a la izquierda va hacia arriba. OH arriba. Hidrógeno abajo. Uy, se trabó, Mabel. OH a la No se derecha. escucha, Mavi. Abajo. Carbono 5. Bravo. Estamos con OH. OH a la izquierda, abajo, carbono 3. OH a la derecha, carbono 4, abajo. 5. A la derecha, abajo. Entonces va acá el OH. ¿Estamos o no? Sí. ¿Qué me queda? Carbono 6. ¿Y qué voy a poner? Pongan directamente CH2OH. Porque es eso. ¿Estamos todos de acuerdo? CH2OH. Estamos tratando de armar la forma furano. La furanósica. ¿Estamos o no? Sí, Mabel. Carbono 5 volvemos a rotarlo. ¿Está? Este oxidrilo que está para abajo va a pasar ahora para afuera. El alcohol va a pasar para arriba y el hidrógeno va a bajar. De vuelta sentido antihorario. OH sube, CH2OH pasa al hidrógeno y el hidrógeno baja. ¿Estamos de acuerdo? Siempre debo rotar. Sentido antihorario. ¿Qué carbono? 5. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo hacemos. Ya hago la estructura ya. También en sentido reversible. Todas, sí. Toda pucha irreversible. Siempre muchas rotaciones reversibles. Sea la sustancia, el azúcar que sea. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Sí. Bueno. ¿Puedo hacerla al lado, a la estructura? Sí. Yo la voy a hacer acá ahora. Voy a borrar la lineal y la voy a hacer ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes sigan para allá. Doble flecha al lado de la que hemos rotado. Entonces copiamos todo y rotamos carbono 5. Cetona. CH2OH, carbono 1. Este es carbono 1. Carbono 2. Bajo. Carbono 3. Carbono 4. Carbono 5. Y veamos qué hay ahí, porque ahora ya no hay carbono ahí. 2, 3, 4, 5 y veamos ahora para dónde queda el 6. Lo demás copien como estaba. Carbono 3 hacia arriba, el OH. Carbono 4 hacia abajo, ¿está? Hidrógeno, hidrógeno. ¿Qué ha pasado? Repasemos. OH estaba para abajo, pasa ahora para la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Estaba acá abajo, sube a donde estaba el CH2. El CH2 pasa arriba. CH2OH. Y ahí tenemos el carbono 6 ahora. Este era carbono 6. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo acerco. ¿Y qué me queda hacia abajo? El hidrógeno. Ya se los acerco. Ahora va a entrar el agua, pero el agua acá va a entrar en carbono 2, porque el carbonilo en la fructosa está en carbono 2. El agua entra a atacar ese carbonilo siempre. ¿Estamos de acuerdo? Tanto que sea de aldehído como de cetona. Listo, Mabel. ¿Todo el mundo copió? ¿O a alguien le falta? Listo, Mabel. Bueno. Gracias. Ahora hacemos que entre el agua al carbono 2, así. Ahí. El medio acuoso. Que ataque al carbono 2. ¿Para qué? Para que me reduzca este componente, igual que hace rato, me lo transforme en un alcohol. ¿Está?
doble flecha, y hacemos la estructura que sigue. Carbono 1, 2. OH para afuera, hidrógeno, hidrógeno, OH, OH, hidrógeno, carbono 1 para acá abajo, y ahí dejo, porque el carbono 1 es donde tenemos que cambiar, ya voy a poner con color cómo pasa con lo del agua. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces viene el agua y lo ataca, entonces se doble, se transforma en simple y entra un oxidrilo, ¿está? Forma un OH. Pero el agua tiene otro OH, porque a este solamente le ha donado el hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Entra otro OH, ¿está? Quieren ponerlo con negro a este oxígeno para que vean que era el oxígeno que estaba, ¿está? Este oxígeno es este. Se reduce, entra un hidrógeno del agua. ¿Qué le queda al agua? Un OH. Entonces, entra ahí. ¿Por qué? Porque ese doble enlace se ha transformado en simple. Entonces, ahí están los 4 enlaces del carbono. ¿Estamos de acuerdo? Sí, mamá. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Igual que hace rato, perder agua. Debo perder agua entre el carbono 5 y el carbono 2. Se va a ir este hidrógeno y este OH. ¿Para qué? Para que este pueda ponerse en el medio y formarme furano. El oxígeno este. O sea, de conexión entre el carbono 2 y el carbono 5. ¿Qué les hablan cuando le hacen esto en las clases? ¿Qué? ¿Le leen la cartilla? ¿Y qué piensan que ustedes son de la NASA? No sé la verdad porque yo no estoy en las clases de ella. Yo pongo la computadora y me acuesto. Yo no entro La- directamente. No entro a las clases. Escucharlas a ellas que hablan y hablan y que a veces le preguntas algo y capaz que te bardean porque ellas explican mal y entonces vos entendés mal. Entonces, del carbono 5 queda el oxígeno, ¿estamos de acuerdo? El hidrógeno se une con el OH del carbono 2 y se va como agua, se deshidrata la molécula. ¿Está? Se va como agua. Miren, ¿ves? Queda el oxígeno del carbono 5, se va el hidrógeno nada más y el OH. ¿Estamos de acuerdo? Se va como agua. ¿Qué significa eso? Que se deshidrata la molécula. Yo ahora la voy a volver hacia acá. Ahora vamos a cerrar el furano. Hago acá. El oxígeno queda en el centro. ¿Estamos de acuerdo? El oxígeno este. Se desplaza hacia el centro. Yo tengo el carbono 1, si está hacia abajo, ¿qué me ha quedado ahí? CH2OH, OH. Entonces el OH está hacia arriba. Todo lo demás queda como estaba, no se toca. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y afuera carbono 6. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces ahora ustedes van a ver en carbono 2, está cuando el OH quede hacia arriba, ¿cómo se va a llamar esa estructura? Beta. Beta, ahora carbono 2, y eso es lo diferente con glucosa, carbono 2 es el carbono anomérico o asimétrico, ¿estamos de acuerdo? En glucosa era carbono 1, acá es carbono 2, porque es donde está la función. El aldehído en la glucosa estaba en 1. La cetona en la glucosa está en carbono 2. ¿Estamos de acuerdo? Anomérico
o asimétrico. Carbono anomérico o asimétrico, carbono 2. Y le pongamos el nombre. Salud. Beta, salud. Beta de fructosa o beta de fructofuranosa. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora voy a borrar esto del carbono anomérico y voy a hacer la alfa. Esos son los isómeros que surgen de ciclarla a la molécula. Ponemos la doble flecha. Es un más, están los dos en equilibrio. Acuerdan como he dicho que están en equilibrio. Bien. Ahora paso carbono 1 para arriba para poder bajar H. Acuérdense que acá está carbono 1, ¿está? Entonces ahora pasa carbono 1 para arriba y el OH para abajo. Es carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, tengo que escribir el carbono 6. CH2OH, carbono 6. ¿Qué me falta? Hidrógeno hacia abajo, OH, hidrógeno hacia arriba, OH, hidrógeno hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Y así se cicla una molécula de fructosa. ¿Qué? Si lo puedes acercar un poquito, o si le saco captura. Para. ¿Ahí? Ahora Sí. que no le he puesto el nombre. No le he puesto el nombre al segundo. ¿Estamos o no? Sí, listo. Entonces la segunda, como el OH está hacia abajo, se llama alfa. Y ellos son los isómeros anoméricos, ¿está? Alfa de fructosa o alfa de fructofuranosa. ¿Por qué furanosa? Porque tiene la estructura del furano, ¿está? Y la otra, la glucosa es piranosa, porque tiene la estructura del pirano. ¿Estamos de acuerdo? Ahora escribamos sobre la fructosa, pongamos. La D-fructosa es una cetohexosa. Es decir, tiene 6 carbonos y en ¿Es una carbono qué? 2, cetohexosa. Es una cetohexosa. Tiene 6 carbonos. Me dice que me queda poco tiempo. Volvemos a entrar un segundito que necesito terminar unas cosas de decir. De que anote. Tiene 6 carbonos y en carbono 2 posee la función cetona. ¿Está? La estamos describiendo a la fructosa. Y en carbono 5, o sea, el carbono quiral o asimétrico, más alejado de la función cetona, está a la derecha. Che, todo tiene la cámara apagada. Y eso que estamos sábado a la tarde. Mami, Las ¿podés chicas repetir valientes, lo último? lo del OH, en carbono Sí. 5, que es el carbono quiral o asimétrico más alejado de la función cetona, se encuentra a la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es D. Es D fructosa. Punto aparte, punto seguido, como quieran. En presencia de agua, también sufre muta rotación, como la glucosa. ¿También qué, Mavi? Sufre muta rotación, como la glucosa.
Este es el proceso de muta-rotación. Todos los pasos que hemos hecho se llama muta-rotación. ¿Estamos de acuerdo? Coma, la interacción se produce entre el carbono 2 y el carbono 5. Coma, esta reacción se llama hemiacetálica. Punto seguido, cuando el carbono 2 se transforma en carbono asimétrico, ¿qué le quiere decir? El carbono 2 era una cetona, ¿está? Si tiene doble enlace, no es un carbono quiralo asimétrico, ¿está? Entonces, cuando yo hago que ingrese el agua, él pierde ese doble enlace y se transforma en un alcohol y se vuelve un carbono asimétrico o quiral. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el carbono 2 quema, ¿vi? Se transforma en carbono asimétrico o quiral, o sea, pierde ese doble enlace y se transforma en alcohol cuando entra el agua, ¿se acuerdan? Da la posibilidad de que se formen dos isómeros. Llamados anómeros. Que serán el alfa y el beta. Esos son los isómeros anoméricos, ¿está? ¿Por qué? Porque son del carbono anomérico, se producen en el carbono anomérico. Que en la glucosa va a ser carbono 1 y en la fructosa va a ser carbono 2, ¿estamos de acuerdo? Carbono alfa o beta según la posición del OH, del carbono anomérico, ¿estamos de acuerdo? Si está arriba va a ser alfa, si está abajo va a ser beta. ¿Estamos de acuerdo? Según la posición del OH. Sí, según la posición del OH. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Se entendió? Sí. Bueno, entonces, hoy hemos visto dos propiedades más de los monosacáridos, porque estamos hablando de moléculas de monómeros, de una unidad, ¿está?